Buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de farmacología del metabolismo fosfocálcico. Mi nombre es Mariano Núñez, yo soy médico internista y farmacólogo y soy jefe de trabajos prácticos de farmacología en la Facultad de Medicina, en la cátedra. Muy bien, a ver, antes de empezar, ver algunas definiciones en relación a lo que tiene que ver con la osteoporosis, básicamente porque la farmacología del metabolismo fosfocálcico tiene como una de sus principales indicaciones, por una cuestión de frecuencia de la patología, la osteoporosis. Entonces, vamos a definir algunos conceptos para que después entendamos. En realidad, la osteoporosis es una enfermedad donde la alteración se produce porque fundamentalmente se altera la característica del hueso normal, ¿sí? Que aquí tenemos el hueso normal, y se desorganiza esa arquitectura perdiendo calidad ósea y perdiendo densidad ósea. Por lo tanto, esa disminución y alteración de la arquitectura del hueso lo que va a traer es que haya menor resistencia ósea, y esa menor resistencia ósea por la pérdida de densidad y por la pérdida de calidad ósea aumenta el riesgo de fracturas, ¿sí? Entonces, ese es el principal problema. La osteoporosis es una pérdida de densidad de masa ósea con una pérdida de calidad ósea que genera menor resistencia y por lo tanto aumento del riesgo de fracturas en los pacientes que tienen diagnóstico de osteoporosis. Bien, fíjense que es una patología que claramente está relacionado con la edad, independientemente del origen étnico. Aquí tenemos la densidad ósea, aquí tenemos la edad, y fíjense cómo la caída en la densidad ósea con los años, tanto en mujeres como en hombres, en ambos casos, mujeres y hombres, la densidad ósea va a ir cayendo con la edad, ¿sí? Acá tenemos bien claramente, se ve cómo la densidad ósea va cayendo a lo largo de los años. Entonces, ¿cuál es la problemática? Dijimos que la pérdida de la estructura ósea, la pérdida de densidad ósea, aumentaba el riesgo de fracturas. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos por un lado, la cantidad de fracturas. Aquí tenemos la cantidad de fracturas, ¿sí? La incidencia por cada 1000 pacientes. Y aquí tenemos la densidad ósea. La densidad ósea va bajando en densidad, donde aquí tenemos una densidad mayor y aquí tenemos una densidad menor. Entonces, fíjense cómo la densidad ósea va claramente, a medida que la densidad ósea va bajando, la cantidad de fracturas vertebrales aumenta claramente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, decíamos recién, que si tenemos acá esta densidad ósea que es mayor, a medida que cae la densidad ósea, fíjense cómo la cantidad de fracturas vertebrales va en aumento. Entonces, directamente, la pérdida de densidad ósea por densitometría aumenta la incidencia de fracturas vertebrales y también fracturas de cadera. Entonces, por eso, como es una patología muy frecuente, porque la regulación del metabolismo óseo, fundamentalmente, sobre todo en la mujer que tiene una menopausia completa, la pérdida de las hormonas estrogénicas ováricas va a generar una pérdida progresiva de masa ósea. Por lo tanto, la realidad es que la mayoría de las mujeres posmenopáusicas, después de los 60 años, va a tener osteopenia, o sea, pérdida de masa ósea u osteoporosis, ¿sí? La mitad de las mujeres mayores de 60 va a tenerlo. Por eso que se recomienda a las mujeres a partir de los 60 años
sobre todo a partir de los 65, realizar densitometría ósea para detectar osteoporosis. Bien, fíjense que es una problemática importante. ¿Por qué mostramos esto? Acá tenemos, ¿sí?, en realidad la incidencia de diferentes patologías, donde tenemos cáncer de mama, donde tenemos ataque cardíaco y donde tenemos stroke, ¿sí? Y fíjense que la cantidad, la incidencia de casos de osteoporosis y fractura osteoporótica es muchísimo mayor que la cantidad de stroke, que la cantidad de ataques cardíacos y que la cantidad de cánceres de mama. Por lo tanto, la realidad es que la fractura osteoporótica es una fractura que tiene una frecuencia de aparición mucho más alta que muchas de otras patologías que nosotros vemos. Y claramente, por esto que charlábamos de la menopausia, ¿sí?, y también por la andropausia en los hombres, pero en menor medida, fíjense cómo a medida que aumenta la edad, ¿sí?, cómo aumentan, acá tenemos la incidencia de fracturas por cada 1000 personas año, mujeres y hombres. Entonces, fíjense cómo la línea roja son fracturas de cadera, cómo aumentan claramente con la edad. Aquí tenemos la edad. Entonces, fíjense cómo aumenta claramente la incidencia de fracturas de cadera, fracturas vertebrales y fracturas de muñecas. 3 tipos de fracturas claramente asociadas a la presencia de osteoporosis. Lo mismo pasa en el hombre, pero mucho menos marcado. Bien, ¿y por qué mencionamos esto? ¿Por qué es tan importante, digamos, manejar el tratamiento de la osteoporosis y la farmacología del metabolismo fosfocálcico apunta fundamentalmente a esta patología? Porque fíjense, en esta diapositiva tenemos lo que tiene que ver con la mortalidad después de una fractura de cadera. En la diapositiva anterior mostramos que las fracturas de cadera aumentaban claramente con la edad y ya habíamos visto que la osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas vertebrales y también fracturas de cadera. Y fíjense cómo esta es la gran problemática que uno quiere evitar. Esto es la mortalidad, aquí tenemos la mortalidad de los pacientes a las diferentes edades después de una fractura de cadera. Fíjense cómo 60, 70, 80 diferentes décadas, cómo la fractura de cadera tiene una mortalidad inicial que baja y vuelve en pacientes más jóvenes casi a cero, ¿sí? La línea punteada es la mortalidad en la población general. Fíjense cómo una fractura de cadera a los 60 años tiene una mortalidad inicial alta, no tanto, pero sí tiene un aumento de la mortalidad inicial que después casi que vuelve a valores normales. Sin embargo, a medida que aumento en la edad, y si nosotros vamos a los 90 años, acá vemos cómo tiene una altísima mortalidad inicial, la fractura, y no vuelve, está por encima la mortalidad al año superior a lo que sería la población general. Por lo tanto, la fractura de cadera es una patología asociada a la osteoporosis que tiene una alta mortalidad tanto en el momento agudo, cercano a la cirugía de reemplazo de cadera, como una mortalidad que se mantiene más elevada en el tiempo. Por eso es que es tan importante manejar la farmacología del metabolismo fosfocálcico, sobre todo para el tratamiento de la osteoporosis. Bien, fíjense que la mortalidad después de una fractura de cadera como promedio es del 17%. O sea, la realidad es que es una problemática de salud muy importante en relación al tratamiento de los pacientes. Bien, acá claramente vemos lo mismo, pero según las diferentes localizaciones de la morbilidad, ya no mortalidad, sino morbilidad, o sea, no solamente mortalidad, sino deterioro de la funcionalidad y de la calidad de vida. Y fíjense cómo con los años pasa lo mismo y la morbilidad de la fractura de cadera, en este caso en los pacientes, sigue la misma lógica que la mortalidad.
¿Qué le pasa a la osteoporosis? Y esto fundamenta un poco el uso de muchos de los fármacos que vamos a utilizar en el tratamiento de la osteoporosis. Lo que tenemos es que tenemos la activación de los precursores osteoclásticos, ¿sí? A nivel del hueso normal, las células osteoclásticas que se activan generan remodelado óseo. Las células mononucleares van a tomar esa zona de remodelado óseo porque permanentemente el hueso está en un turnover, está en un recambio. Entonces, cuando se activa el osteoclasto lo que va a hacer es reabsorción ósea. Posteriormente, las células mononucleares van a movilizarse hacia la zona de reabsorción y se van a transformar en osteoblastos, y los osteoblastos son generadores de hueso, por lo tanto generan otra vez la producción en la unidad de remodelado óseo del hueso. Este sistema de remodelado, que más o menos entre que se comienza la resorción ósea, la activación de las células mononucleares para generarse a partir de ellas los precursores osteoblásticos y la generación de hueso, más o menos ese recambio lleva alrededor de 3 semanas por cada uno de los procesos. ¿Qué pasa en la osteoporosis? En realidad, lo que pasa en la osteoporosis es que hay una hiperactivación de los osteoclastos. Por lo tanto, al haber una hiperactivación de los osteoclastos, hay mayor sitios de reabsorción ósea. Estos mayor sitios de reabsorción ósea no llegan a ser compensados por la activación de las células mononucleares y la diferenciación de los osteoblastos. Hay menor actividad también de los osteoblastos, con mayor activación de los osteoclastos. Por lo tanto, esto lo que termina llevando es a que la unidad de remodelado óseo no complete en forma absoluta un remodelado normal y queda el hueso con el cambio de sus características de arquitectura y de densidad ósea. Acá tenemos, fíjense entonces, que el hueso osteoporótico, como habíamos dicho ya, tiene pérdida de masa ósea, tiene reducción de la calidad ósea, y por lo tanto esto también genera pérdida de los soportes horizontales, ¿sí? Que son, digamos, zonas que concentran estrés, y eso lleva a que haya zonas del hueso osteoporótico que tienen sectores del hueso con mayor cantidad de áreas con pérdida de arquitectura, por esto de que el remodelado óseo no fue efectivo y quedaron zonas con alteración de su arquitectura, y esas zonas generan áreas que son de fragilidad, donde cualquier tipo de traumatismo genera fracturas. Son zonas de concentradores de estrés y fácilmente quebrables por algún tipo de fuerza sobre ese punto de concentración de estrés. Bien, acá tenemos, fíjense que lo que nos está mostrando esta diapositiva es que con la edad, en mujeres y en hombres, lo que más se pierde en realidad es el hueso esponjoso. Es este el hueso que se pierde, que es el hueso esponjoso, ¿sí? Que es el hueso fundamentalmente presente en la cadera o en el cuerpo vertebral. Ahora, hay factores que contribuyen a la aparición de la osteoporosis, y aquí empezamos a entrar entonces en la farmacología específica del metabolismo fosfocálcico. El hueso necesita calcio para generar un hueso sano. Se ha visto, por ejemplo, en el estudio NANES, que fue un estudio epidemiológico poblacional, se ha visto que el consumo recomendado de calcio
elemental está alrededor de 1200 a 1400 miligramos por día, y el consumo de calcio en la población está bastante por debajo de lo recomendado nutricionalmente. Por lo tanto, hay un déficit en la ingesta de calcio. Por otro lado, sabemos que si nosotros tenemos déficit de vitamina D, la vitamina D es necesaria, y vamos a ver por qué, pero la vitamina D es necesaria para la absorción de calcio. La vitamina D baja va a disminuir la absorción de calcio, va a traer menor calcio en sangre, eso va a estimular la pérdida de calcio en sangre, va a estimular la paratormona estimula la activación osteoclástica, por lo tanto aumenta el remodelamiento y genera mayor pérdida de masa ósea. Y por otro lado se ha visto que también los déficits de vitamina D disminuirían la performance muscular, con mayor debilidad muscular y mayor riesgo de caída. Por lo tanto, esto es un círculo vicioso a la posibilidad de que tengamos mayor riesgo de fractura potenciada por la pérdida de calcio más la baja de vitamina D en la población. Bien, en el anciano esto se potencia. ¿Por qué se potencia en el anciano? Fundamentalmente, o en el adulto mayor. ¿Por qué se potencia? Se potencia porque más allá de la menor cantidad de calcio que decíamos del hiperparatiroidismo secundario y la pérdida de masa, ¿sí?, la menor exposición solar que se da en general en las poblaciones de ciudad, pero sobre todo también en los adultos mayores, lleva una menor síntesis de vitamina D, el deterioro de la función renal del adulto mayor también, y por otro lado la menopausia, ¿sí? Todo esto lleva a que el círculo se potencie. Entonces, una de las cosas que se recomiendan, y no vamos a hablar mucho de calcio, porque el calcio es un mineral, digamos, que no tiene mucha característica farmacológica propia para hablar, pero sí sepan que se recomienda entonces que se ingiera calcio con la dieta o eventualmente suplementándolo, calcio elemental, 1000 a 1200 miligramos de calcio y 800 unidades de vitamina D por día, ¿sí?, en todos los pacientes en general que se sospecha déficit, y los pacientes que viven en ciudad en general lo tienen. ¿Qué otras intervenciones en la osteoporosis tenemos? De elección, ya lo vamos a ir viendo, son los bifosfonatos. Tenemos el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, que ya lo vamos a mencionar, el análogo de la paratormona tetraparatida, y tenemos otros como pueden ser el raloxifeno, tenemos la calcitonina que vamos a hablar, el raloxifeno lo dejaremos lo verán en la parte de hormonas sexuales. Bien, vitamina D. Vitamina D, como dijimos, es fundamental porque el déficit de vitamina D termina trayendo bajos niveles de calcio, activación de la paratormona, y eso también genera pérdida de masa ósea. Sepamos que es una vitamina liposoluble, como toda vitamina liposoluble se va a acumular en el organismo, por lo tanto potencialmente al acumularse puede llegar a ser tóxica, ¿sí?, porque va a generar hipercalcemia y va a haber una toxicidad aguda y una crónica. La aguda tiene que ver con un cuadro confusional, la crónica tiene que ver con depósitos óseos y calcificaciones. Por otro lado, tenemos que, ahora vamos a verlo más en detalle, pero circula la principal vitamina D que circula es el calcitriol, o sea, es 1,25 hidroxicalciferol, que para que tenga efecto sobre evitar la pérdida de masa ósea por el mecanismo de pérdida de la absorción de calcio, el hiperparatiroidismo secundario, tiene que estar por arriba de 30 microgramos por mililitro, y como ya dijimos, ¿sí?, la dosis recomendada inicialmente es por arriba de 400, pero con un ideal de 800. Bien, entonces tenemos aquí el metabolismo de la vitamina D. Tenemos dos orígenes de vitamina D: los suplementos
con la dieta o los suplementos externos a partir de la administración de vitamina D, donde puedo administrar dos tipos de vitamina D, la vitamina D2, que es el ergocalciferol, ¿sí? La vitamina D2 en realidad es menos eficiente, tiene una vida media más corta y no es tan eficiente para normalizar los niveles de vitamina D activa, que va a ser el calcitriol, pero la otra forma de suplementación es con vitamina D3, que es el colecalciferol, ya digo, externamente con aporte, pero si no, internamente, a partir del colesterol, del 7 hidrocolesterol, por la acción de la luz ultravioleta en la piel, se forma vitamina D3. O sea, la vitamina D3 puede venir a través de la dieta o suplementos, perdón, o a partir de la generación interna a partir de la piel y la exposición a luz ultravioleta. Una vez que la vitamina D ingresó en su formato de vitamina D3 o vitamina D2, lo que va a pasar es que en su primer paso por el hígado va a generarse 25 hidroxivitamina D, esta que es el calcidiol, esta es digamos, es una vitamina D que es la principal vitamina D que anda circulando, y una vez que circuló, llega al riñón a nivel del túbulo renal, ingresa por endocitosis y una alfa hidroxilasa, lo que va a hacer es generar el calcitriol, que es la 1,25 dihidroxivitamina D, que es la forma activa. Entonces la forma activa de vitamina D es la 1,25 dihidroxivitamina D, que se denomina calcitriol. Esta es la forma activa. Entonces la forma circulante es el calcidiol, perdón, y la forma activa es el calcitriol. El calcitriol va a generar a nivel de renal aumento de una disminución de la excreción renal de calcio y de fosfatos, por lo tanto hay menor pérdida de calcio a nivel renal. Hay, por otro lado, indirectamente un aumento de la reabsorción ósea, porque lo que trata es de sumar calcio a la circulación, y un aumento de la absorción intestinal de calcio. ¿Sí? Estos son las tres consecuencias de la acción del calcitriol, que es la vitamina D activa, una vez que se ha activado en riñón. Bien, fíjense que si bien está discutido en algún punto cuál es el nivel de prevención de fracturas, sí se ha visto en algunos trabajos que la administración de calcio y vitamina D lo que va a traer es una disminución en la incidencia acumulativa de fracturas no vertebrales. Fíjense acá, estos los suplementados con calcio y vitamina D, ¿sí? Este es otro trabajo, fíjense que tienen menos incidencia de fracturas no vertebrales, fíjense la diferencia aquí, ¿sí? Con esto, que son los que tienen no tienen suplementación que usaban placebo. Entonces estos son placebo, estos son calcio más vitamina D, fíjense cómo claramente hay menor incidencia acumulativa de fracturas no vertebrales. Bien, dentro de las otras intervenciones farmacológicas, como decíamos, teníamos los antirresortivos, que son básicamente los bifosfonatos, que ahora los vamos a ver. Tenemos el denosumab, que también es un antirresortivo, pero que actúa de diferente manera, es un anticuerpo monoclonal. Tenemos los moduladores selectivos del receptor estrogénico, que lo van a ver en hormonas sexuales, raloxifeno, no se usa mucho hoy en día, no se usa. Los estrógenos, que no se usan más, por el efecto que tienen sobre el aumento del cáncer de mama y de cuadros cardiovasculares. La calcitonina, que se usa poco. Y lo que llaman los osteoanabólicos, ahora vamos a ver por qué, porque en realidad lo que hacen es aumentar la masa ósea, que son los análogos de la paratormona, como el teriparatide.
Esto se los muestro para que vean que en general todos, en mayor o menor medida, han demostrado disminuir el riesgo de fracturas vertebrales, algunos vertebrales y de cadera, pero todos lo han demostrado. Sin embargo, hoy en día los bifosfonatos, como el alendronato, risedronato, ivandronato y soledronato, son los que más se utilizan en primera línea. ¿Sí? El denosumab no está acá, pero también lo ha demostrado, y eventualmente en algunos casos también teriparatide como anabólica ósea. Ya dijimos calcio, vitamina D, calcio y vitamina D las recomendaciones. Y entramos entonces a los bifosfonatos. Bifosfonatos donde tenemos los antiguos que no son aminobifosfonatos, que ya no se usan más, se han dejado de usar porque son menos potentes. Y tenemos los que hoy se utiliza, que son aminobifosfonatos. Aminobifosfonatos que, como su nombre lo dice, los aminobifosfonatos tienen un grupo amino dentro de su molécula, que ahora vamos a ver que es importante para la potencia reabsortiva. Entonces, la presencia a nivel de la estructura, ¿sí?, de los grupos aminos, de las diferentes características del grupo amino y del grupo oxidrilo, va a generar una mayor posibilidad de unión relacionada al hueso, va a tener un efecto relacionado con los efectos moleculares sobre los osteoclastos, y la posibilidad del grupo amino le va a dar la posibilidad de inhibición directa, mayor potencia sobre los osteoclastos. Y ambas dos cosas, el grupo amino, que constituye la posibilidad del efecto sobre el osteoclasto, más el grupo oxidrilo en la posición que tiene que ver con la unión al hueso, ambos hacen que los aminobifosfonatos tengan mucha mayor potencia que los que no son aminobifosfonatos. Bien, entonces, el aminobifosfonato, dijimos, tenía por un lado, en una de las posiciones, el grupo oxidrilo, y el otro tenemos el grupo amino. Entonces, eso va a dar en esta posición el aumento de la afinidad al mineral óseo, como dijimos antes, es una de las características de su estructura química que le da la mayor afinidad al hueso. Y por otro lado, el grupo amino lo que va a dar es la potencia antirreabsortiva sobre el osteoclasto. Entonces, por eso los nuevos bifosfonatos, que son aminobifosfonatos, son los que más se utilizan en terapéutica. Bien, aquí tenemos podemos ver claramente donde ha sido marcado tanto el bifosfonato, ¿sí?, que está marcado con verde, de una microscopía electrónica, donde tenemos por otro lado marcada la membrana, que es esta que está aquí en azul, la membrana del osteoclasto. Fíjense cómo se ve bien la membrana del osteoclasto. Y tenemos los bifosfonatos que están bien visibles, cómo se unen, el bifosfonato se adhiere a la superficie ósea. Y fíjense que a medida que el osteoclasto va pasando a llegar al sitio reabsortivo, va incorporando, ven cómo está la fluorescencia dentro del bifosfonato, del osteoclasto, el bifosfonato está dentro del osteoclasto. En esto el osteoclasto va incorporando al bifosfonato adherido al hueso a medida que generando la reabsorción, ¿sí?, y esto va a contribuir a su mecanismo de acción. O sea, cuando se activa el osteoclasto incorpora al bifosfonato que se encuentra unido al hueso. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos el osteoclasto normal, que el osteoclasto normal tiene un borde desflecado, donde aquí podemos ver en la diapositiva que tenemos la zona del borde rugoso, donde en la zona de reabsorción el osteoclasto, a partir de este borde rugoso, agarra el hueso y genera la reabsorción del hueso. Cuando está el bifosfonato, que en este caso lo tenemos marcado aquí, son esta molécula que está aquí, cuando el bifosfonato ingresa
que está adherido al hueso, el bifosfonato va a ingresar al osteoclasto. Al ingresar al osteoclasto se libera el bifosfonato y vamos a ver en esta parte de la diapositiva, el bifosfonato una vez que ingresa al osteoclasto va a inhibir a una enzima que es la farmesil-pirofosfato sintetasa. La farmesil-pirofosfato sintetasa es una enzima que interviene en un proceso de síntesis de la proteína G prenilada. Entonces, al inhibir a la enzima pirofosfato sintetasa, el aminobifosfonato corta este proceso enzimático. Al cortar el proceso enzimático, lo que va a llevar es que el osteoclasto pierda, fíjense acá que ha perdido, ven que aquí tiene el borde deflecado, en este caso ha perdido el borde deflecado, por lo tanto, al bifosfonato, al perder el osteoclasto por el bifosfonato, el borde deflecado, no puede seguir la reabsorción ósea. Entonces, ese es el mecanismo de acción del bifosfonato. El bifosfonato, el aminobifosfonato, lo que va a hacer entonces es incorporarse al osteoclasto. Una vez que se incorpora al osteoclasto, va a inhibir la pirofosfato sintetasa, por lo tanto, la inhibición de la pirofosfato sintetasa va a bloquear el proceso de prenilación de la proteína G, y esto lleva a que el osteoclasto pierda el borde deflecado, fundamental para poder seguir generando la reabsorción, la unión al hueso y la reabsorción ósea. Bien, entonces, lo que va a hacer es, los bifosfonatos se van a concentrar en sitios de reabsorción ósea, van a ingresar, como decíamos, al bifosfonato, al osteoclasto. Lo que va a hacer es, va a disminuir la absorción por pérdida del ribete deflecado. De esta forma, entonces, se inhibe la reabsorción ósea y se inactivan los osteoclastos. Fíjense las diferentes potencias relativas de los diferentes bifosfonatos, donde el ácido zoledrónico, el ivandronato y el risedronato, que son los más de las generaciones más nuevas, son más potentes que los de primera generación y los que no eran aminobifosfonatos. Bien, farmacocinética, en realidad tienen una muy baja biodisponibilidad oral, ¿sí? Baja biodisponibilidad oral. Por lo tanto, como tienen baja biodisponibilidad oral, tenemos que tener cuidado en su administración cuando lo damos con alimentos que tienen minerales. En el caso del calcio o en el caso de cualquier mineral, si con carga se va a unir al bifosfonato y le va a bajar la absorción. Por lo tanto, como tienen tan baja biodisponibilidad oral, si lo administro con cualquier molécula cargada con cualquier mineral, puede disminuir su biodisponibilidad. Por eso vamos a ver después que se da con agua no mineral en ayunas, ¿sí? Después, una vez que se absorbe, va rápidamente al hueso, se deposita en el hueso y del hueso se va liberando en forma lenta, ¿sí? Se va liberando en forma lenta, por eso tiene una vida media muy prolongada, por una cuestión de liberación lenta desde el hueso, ¿sí? Y se eliminan por orina sin metabolitos activos, ¿sí? Tengamos presente la baja biodisponibilidad y que se unen al hueso en forma bien marcada, porque es un mecanismo de acción. Efectos adversos. El efecto adverso a tener presente es la posibilidad de que, si hay reflujo, los bifosfonatos son dañinos para la mucosa esofágica y la mucosa gástrica, pero sobre todo la esofágica. Por eso pueden producir esofagitis. Esto hace que tengan una forma de administración con unas indicaciones muy precisas que vamos a ver que uno le debe dar al paciente. Por otro lado, en forma endovenosa se ha visto que pueden producir síntomas de tipo gripal, flu-like. El zoledronato intravenoso se ha visto que en algunos casos se ha desarrollado cuadros de FA aguda y
puede generar los bifosfonatos también por su mecanismo de acción hipocalcemia. Otro efecto adverso bastante poco frecuente, pero sí que se puede observar, es la aparición de dolores musculares. Se cree que los dolores musculares tienen que ver con que liberaría TNF-alfa, por lo tanto eso generaría la aparición de dolores musculares. Se ha visto que sobre todo fracturas atípicas de fémur, por un mecanismo no bien delimitado, pero sí ha habido casos de fracturas atípicas de fémur. Y una de las cosas que sí es bastante característica es la necrosis mandibular avascular. En este caso se vio que es un cuadro bastante característico y típico del uso de bifosfonatos. Se ha visto que originariamente los casos se daban en pacientes que utilizaban dosis más altas y en vía endovenosa, sobre todo pacientes que lo utilizaban para los cuadros de metástasis óseas, que también se utilizan los bifosfonatos, no tanto por osteoporosis, pero puede ser un riesgo, aunque es mucho menor con el tratamiento oral, puede ser un riesgo que se vea también con la administración de osteoporosis por vía oral. Por lo tanto, se recomienda, como la mayoría de los casos tenían un antecedente personal de algún procedimiento dentario, se recomienda que si uno va a dar un bifosfonato, previamente haga una evaluación dentaria para hacer cualquier tipo de procedimiento previo a iniciar el tratamiento con bifosfonatos. Si el paciente ya está con bifosfonatos, lo ideal es ver si se puede suspender 2 meses antes del procedimiento el bifosfonato y se restaura cuando ya el hueso ha sido completamente restaurado, o sea, el proceso que generó el traumatismo óseo está resuelto, ¿sí? Pero tengamos presente que la necrosis mandibular, si hay algún procedimiento dentario, sobre todo que manipula hueso, puede llegar a ser presente, sobre todo en la administración endovenosa, por lo tanto hay que prevenirlo. Control dentario idealmente antes de iniciar el bifosfonato, y si el paciente está con bifosfonatos, idealmente suspender 2 meses antes la terapéutica antes de hacer el procedimiento de implante dentario. Idealmente pacientes con insuficiencia renal severa con clearance de creatinina menor de 30 mililitros minuto, se aconseja no utilizarlos, si bien en algunos casos, si no queda otra opción, se podría llegar a utilizar. Es conveniente no utilizar bifosfonatos en insuficiencia renal severa. Bien, como les decía, como tiene el efecto de la esofagitis y el tema de que la biodisponibilidad es muy baja y se altera con la presencia de algún tipo de mineral, entonces la dosificación, digamos, debe ser bien explicada al paciente. Pueden ser una vez al mes, muchos de ellos, hay algunos que se da trimestral, en caso endovenoso el livandronato, o en el caso del zoledrónico es una vez por año endovenoso, pero los que son orales, sean una vez al mes o una vez por semana. Hoy en día se utiliza mucho más de una vez al mes, y esto es fundamental, se da 1 hora antes de la comida, ¿sí? O de cualquier bebida del día, o de cualquier medicación que incluye antiácidos, calcios o cualquier suplemento vitamínico. ¿Por qué? Porque le decíamos, pueden interferir con la absorción. Baja biodisponibilidad oral, por lo tanto, al haber baja biodisponibilidad oral y esto de que la interferencia de los minerales cargados pueden disminuir su biodisponibilidad, tiene que ser 1 hora en ayunas y idealmente con un vaso de agua de la canilla. ¿Esto por qué es de la canilla? Básicamente porque el agua mineral puede tener minerales que disminuyan. Se recomienda que el paciente esté en una posición erguida, parado, sentado, y no acostarse durante la primera hora de toma. ¿Por qué esto? Porque si se acuesta por una cuestión de gravedad y hay reflujo del bifosfonato hacia el esófago, dijimos que el contacto del bifosfonato con la mucosa puede ser perjudicial y puede producir esofagitis. Por lo tanto, por eso se toman con un vaso de agua lleno para que estimule que el bifosfonato llegue al estómago en forma adecuada, que no sea mineral por esto de que se pueda pegar algún mineral a la absorción,
y que no se acueste para evitar el reflujo y el contacto del bifosfonato con la mucosa esofágica. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. Denosumab. Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano, humanizado, ¿sí? Que es un del tipo IgG, IgG2, que en realidad lo que hace es, se va a unir al rank ligando. ¿Qué es el rank ligando? En realidad es un mediador relacionado con el TNF que, como se ve aquí en el gráfico de abajo, los osteocitos a nivel del hueso van a liberar rank ligando. Son los generadores, los osteocitos, entre otras células, pero son los generadores del rank ligando. El rank ligando lo que va a hacer es estimular, al unirse al receptor rank en las células mesenquimales, la diferenciación hacia osteoclastos. Por lo tanto, la liberación de los osteocitos de rank ligando, como decíamos, va a generar que el rank ligando se una a receptores para rank ligando en las células precursoras de los osteoclastos, activar los osteoclastos y por lo tanto va a favorecer el rank ligando la reabsorción, activación de osteoclastos y reabsorción ósea. Entonces, una vez entendido esto, podemos entender que el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal humano, ¿sí?, con una estructura casi idéntica al IgG de tipo 2, lo que va a hacer es unirse al rank ligando circulante. Al unirse al rank ligando circulante, el anticuerpo monoclonal hace una especie de secuestro del rank ligando circulante, por lo tanto, al unirse con gran especificidad al rank ligando circulante, no va a poder el rank ligando circulante unirse al receptor y no va a poder activar los osteoclastos. Por eso, el denosumab, al unirse con alta especificidad al rank ligando circulante, inhibe la proliferación y la activación de los osteoclastos. ¿Sí? Como es un anticuerpo monoclonal, es una molécula grande, no tiene biodisponibilidad oral, por lo tanto se administra por vía subcutánea, tiene una vida media como todo anticuerpo monoclonal muy larga, por eso se administra cada 6 meses, porque tiene, dadas sus características de anticuerpo, tiene un volumen de distribución muy bajo, casi igual al volumen plasmático y una vida media muy larga, por eso permiten administraciones semestrales en el caso de la osteoporosis. El rank ligando también media las lesiones en los pacientes con cáncer y metástasis óseas, por eso las células tumorales producen rank ligando y estimulan la activación del osteoclasto, por eso también se utiliza en oncología en pacientes con metástasis óseas para tratar de disminuir la pérdida de masa ósea y aparte tendría un efecto también sobre la generación de nuevas metástasis. Bien, en cuanto a toxicidad, entonces, si comparamos los dos tratamientos más uso en osteoporosis, denosumab puede producir hipocalcemia, como toda molécula que actúa a ese nivel. Puede producir también osteonecrosis de mandíbula, no frecuentemente, con los mismos cuidados que con los bifosfonatos. Y ya habíamos hablado de los bifosfonatos con el síndrome de lupus, flu-like de tipo gripal, los dolores, la intolerancia. La nefrotoxicidad en casos intravenosos se ha visto también, por eso la insuficiencia renal no se usa, ¿sí? Pero básicamente tiene mucha menor incidencia de efectos adversos, lo que sí claramente es mucho más caro. Bien, calcitonina. Calcitonina, como sabemos, es una, hormona calciotrópica junto con la paratormona y lo que va a hacer es también actuar sobre el metabolismo óseo. Fundamentalmente lo que va a hacer es favorecer la activación osteoblástica y disminuir la activación osteoclástica, por lo tanto favorece la formación ósea y evita la reabsorción ósea.
y por eso se utiliza en cuadros donde hay un exceso de reabsorción ósea, como puede ser la osteoporosis, el Payet, la hipercalcemia de origen tumoral, etc. Bien, el otro efecto que tiene la calcitonina es un efecto analgésico, porque al bajar el remodelado óseo tiene un efecto analgésico porque baja el nivel de inflamación a nivel óseo, y no tiene biodisponibilidad, por eso las tres formas de administración son intranasales, subcutánea o intramuscular. Pero hoy, como les dije antes, no se utiliza mucho porque es menos eficaz que cuando se usaban los estrógenos, que ya no se usan más, y es menos eficaz que los bifosfonatos, con altas tasas de abandono por la forma de administración también, entonces ya casi que no se usa más. En cuanto a efectos adversos, en general los efectos adversos eran relativamente bajos, ¿sí? No tenía mala tolerancia, pero los efectos no eran los adecuados, por eso es que ya se han reemplazado por los bifosfonatos o el denosumab. En la última de las moléculas, la paratormona, la PTH, acá hay una cosa para aclarar. Nosotros dijimos que el exceso, el aumento de la PTH, lo que producía la paratormona, estimulaba la reabsorción ósea. Por lo tanto, ¿cómo sería la lógica? ¿Sí? Y ahora lo vamos a charlar. Existen tres moléculas para uso, digamos, en terapéutica. Hay una que no la puse porque no está en Argentina. Tenemos teriparatide, que en realidad es la forma incompleta, solamente la parte activa de la paratormona. Y está la molécula completa. La molécula completa ya casi no se usa, lo que se usa es la forma incompleta o análogos sintéticos de la paratormona. Lo que va a hacer la paratormona fundamentalmente son dos cosas. Por un lado, teriparatide lo que hace es aumenta, como dijimos antes, sobre todo a nivel renal, actúa a nivel renal y activa la alfa hidroxilasa, por lo tanto aumenta la producción de 1,25 dihidroxivitamina D, que favorece la absorción de calcio intestinal y la reabsorción de calcio renal, pero también se ha visto que si yo utilizo, acá tenemos la molécula, donde tenemos la molécula completa y la molécula incompleta, que sería la teriparatide, la parte activa, que es la que se utiliza. Entonces, se ha visto que la paratormona en forma continua elevada genera reabsorción ósea. ¿Sí? El hiperparatiroidismo genera osteoporosis. ¿Por qué? Porque el exceso de paratormona permanente estimula la reabsorción ósea. Ahora se ha visto que si yo la doy en forma intermitente, en realidad es anabólica ósea. Si yo doy la paratormona en forma intermitente, y como dijimos, teriparatide es la forma activa, solamente, digamos, la forma corta, que es la parte activa de la paratormona, estimula la formación de hueso, por eso se dice que es anabólica ósea. Entonces, este efecto anabólica óseo llevó a que disminuya tanto las fracturas vertebrales como no vertebrales, ¿sí? O sea, es un análogo de la paratormona que al darlo en forma intermitente, se da cada 24 horas, esa forma intermitente no estimula la reabsorción ósea, como sería la paratormona si está en forma permanente, sino que la forma intermitente estimula los osteoblastos a la formación del hueso. Como es una molécula peptídica grande, no tiene buena biodisponibilidad oral, por eso se da por vía subcutánea, ¿sí? Y tiene un comportamiento similar a la paratormona endógena. En cuanto a los efectos adversos, lo que se ha visto en general se tolera bastante bien. Por su administración subcutánea, los efectos adversos son a nivel del sitio de aplicación, con rash local, dolor, etc. Pero lo que se ha visto en algunos casos, sobre todo esto se ha visto en ratones, que podría desarrollar mayor riesgo de osteosarcomas en ratones. Esto no se ha determinado en humanos, ¿sí? Es mucho más costosa que los tratamientos con bifosfonatos o que inclusive el denosumab, que es un tratamiento caro, ¿sí? Entonces su costo superior hace que solamente se indique, no solamente el costo superior, sino su administración diaria subcutánea. Se imaginan que la osteoporosis es un tratamiento mínimamente de 2 años, por lo tanto dar diariamente subcutáneo una medicación no es para nada cómodo. Por eso se usa solamente en osteoporosis muy severa, con fracturas
asociadas o con mucha pérdida de masa ósea o que han fracasado los tratamientos con bifosfonatos. Hasta aquí entonces vimos la farmacología fosfocálcica. Esperamos que haya quedado claro. Cualquier duda está en los foros. Les agradecemos mucho su atención. Un saludo para todos.